En el segundo caso acá tenemos que esta relación no es una función ya que no cumple con la definición de función, es decir, no todos los elementos del conjunto A tienen su respectiva imagen, ya que el 3 por ejemplo no tiene imagen y además 4 tiene dos imágenes y eso tampoco corresponde de acuerdo a la definición. Por lo tanto, en este ejemplo, esta relación no es una función. Una nota importante acá es que las propiedades de las funciones respecto de su dominio y recorrido son exactamente iguales que en el caso de las relaciones, es lo que yo le había dicho anteriormente. El dominio de una función es exactamente igual a decir el dominio de una relación. Lo mismo para el recorrido. Luego tenemos tres tipos de funciones que son los más relevantes para nosotros. Tenemos en primera instancia una función inyectiva. Se va a denominar una función inyectiva a una función en donde cada elemento en el recorrido es la imagen de exactamente un único elemento del dominio. En otras palabras, a todos los pares A, B, siendo A y B pertenecientes a la función y A y B cualquier número, las B no se van a repetir. Esto quiere decir que en el fondo los elementos del primer conjunto solamente van a tener una imagen siempre y cuando esta imagen no sea la misma. Recuerden que eh, si tengo una función en la cual todos los elementos del conjunto de partida tienen la misma imagen para el conjunto de llegada, esto sí es una función, ya que todos tienen una única imagen. Pero sería una función común y corriente y no sería una función inyectiva, ya que acá en el fondo lo que me quiere decir esta definición es que ahora cada elemento del conjunto llegada o del conjunto preimagen, del conjunto imagen, perdón, tiene una única preimagen, es decir, a cada elemento del conjunto B o del conjunto de llegada le va a corresponder solamente un elemento del conjunto A. Es, en otras palabras, como la parte inversa de la definición de función. Luego tenemos la función epiyectiva. Una función es epiyectiva cuando todo elemento del conjunto de llegada es imagen de al menos un elemento del conjunto de partida del dominio o del conjunto A. En el fondo, esto quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes del conjunto A, del conjunto de partida. O sea, en el fondo quiere decir que todos los elementos del conjunto B tienen a lo menos una preimagen. Pueden tener más de una, no hay ningún problema porque sigue siendo función. Recuerden que cuando no puede tener más de una es cuando es una función inyectiva, pero sí puede ser epiyectiva. Luego tenemos la función biyectiva. Una función biyectiva es aquella que es inyectiva y epiyectiva al mismo tiempo. Esto quiere decir que a cada elemento del conjunto de llegada corresponde un único elemento en el conjunto de partida y obviamente a lo menos los elementos del conjunto de llegada tienen una única imagen, una única preimagen que sería un elemento del conjunto de partida. Acá otra nota importante que es otro tipo de funciones relevantes para el estudio son las funciones par e impar, las funciones crecientes y decrecientes que estudiaremos más adelante dentro del curso. Luego nos queda cómo representar una función. La forma más común y más utilizada es mediante un sistema de coordenadas rectangulares, o más bien conocido como el sistema cartesiano o el plano cartesiano. Para graficar vamos a tener dos ejes, el eje de las X y que corresponde al conjunto de partida o al conjunto A y el eje de las Y que corresponde al conjunto de llegada. Luego debemos tener una tabla de valores la cual nos da los pares ordenados de la relación para poder graficarlos. En el fondo es que ustedes pueden hacer memoria cuando nosotros tenemos los conjuntos numéricos y más bien los números reales.
Estos números se pueden escribir en una recta numérica, en donde en el medio tengo el cero, a la derecha del cero voy a tener los números positivos y a la izquierda del cero voy a tener los números negativos. Acá, para formar el sistema cartesiano, yo tengo dos ejes de la recta real y los intersecto en el punto cero. Y luego ahí puedo graficar. Entonces siempre el primer elemento va a ser el del eje correspondiente al eje X, que sería equivalente a decir que es el conjunto de partida. Y el segundo elemento del par ordenado sería correspondiente al eje Y, que es lo mismo decir que es el conjunto de llegada. Por ejemplo, acá tenemos el par 2,3. Esto quiere decir que 2 está en el eje X o que pertenece al conjunto de partida, y que 3 está en el eje Y o que pertenece al conjunto de llegada. Respecto del sistema cartesiano, esto pueden verlo con mayor detalle en la guía de apoyo que va adjunta en la unidad. Lo importante para poder graficar en el eje cartesiano es unas tablas de valores. Entonces acá estas tablas de valores nos permiten representar las relaciones o las funciones en el plano cartesiano. Es decir, cuando tenemos una relación y nos dan los pares ordenados, yo estos pares ordenados recuerdo que la primera componente ahora va a estar en el eje X y la segunda componente en el eje Y luego puedo graficar estos puntos. Hay ciertos casos particulares que es, por ejemplo, cuando la gráfica es una línea recta, esta es una función particular que se llama función lineal. Y cuando la gráfica es una curva, también es un tipo de función especial que es una función llamada cuadrática. Van a ver con mayor detalle también, como les dije, en lo que es la guía de apoyo, algunas formas de graficar y cómo resolver algunos ejercicios tipo. Por el momento, eso es la unidad número 1 correspondiente al primer año medio. Muchas gracias.